el problema de la de la reelección en que en reelección. el Perú no funciona. La Fiscalía de la Nación ha dispuesto una nueva investigación preliminar siguiendo los pasos de Pablo Sánchez sobre un presunto delito contra la administración pública y tráfico de influencias. ¿Por qué? Por los ascensos presuntamente irregulares. Muy bien, vamos a hablar de todo esto con Omar Cairo, constitucionalista. Bienvenido, señor Cairo, doctor Cairo, a Exitosa. Karina, buenos días. Muy buenos días. Bueno, empecemos con lo que va a pasar con el presidente, con el caso del presidente de la República en el Congreso de la República. El caso Zarratea. El caso Zarratea, lo que se pretende y lo que se ha dicho como avance es que se va a recomendar acusar constitucionalmente al presidente de la República. Para los que no se acuerdan del caso Zarratea, es que se indicó que el presidente de la República había roto la transparencia, ¿no? No es cualquier persona, por algo hay filtros que debe cumplir un presidente. Para eso sus visitas tienen que pasar por Palacio de Gobierno para registrarlos. Y lamentablemente ahí se vio a Karelyn López y Karelyn López ha traído pues lo que ya todos sabemos. ¿Usted cree que en la Comisión de Fiscalización este caso podría llevar a una infracción constitucional? Porque ya sabemos el camino que tiene en la Fiscalía. Sí, lo que ocurre es que de aprobarse este informe puede dar lugar a una denuncia constitucional con vistas a sancionar una eventual infracción o infracciones constitucionales, dentro de las cuales la más notoria creo que es aquella que consiste en no haber concurrido a la comisión investigadora cuando hay una obligación constitucional de concurrir a la comisión de fiscalización con facultades de comisión investigadora. Entonces, esa acusación constitucional daría lugar a un juicio político, es decir, un procedimiento en el cual el Congreso puede absolver de la denuncia o condenar, si es que considera que ha cometido infracción constitucional, al presidente, con la suspensión, la destitución, o sea, sacarlo del cargo, o la inhabilitación hasta por 10 años, además de sacarlo del cargo. El tema de los delitos queda en suspenso, es decir, no se puede iniciar una denuncia constitucional para iniciar un antejuicio que habilite el procesamiento penal, porque estos delitos no son ninguno de los mencionados en el artículo 117, que son los únicos por los que se puede procesar penalmente en sede judicial al presidente. Entonces, lo único que puede pasar en este caso es que se apruebe el informe, esto pase a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y se inicie un juicio político que conduzca a la eventualidad de que el Congreso, transcurrido este procedimiento, decida o absolver al presidente de las infracciones constitucionales o sancionarlo con la suspensión, con la destitución o además con la inhabilitación hasta por 10 años. Muy bien, ya viendo un todo, ¿no? Todo el panorama. ¿Usted cómo cataloga la situación del presidente de la República? Yo en la introducción, al hacerle la pregunta, le decía que ya el tema judicial se conocía más o menos, ¿no? Pero el Ministerio Público le ha abierto una segunda investigación por los ascensos en las Fuerzas Armadas. Sin embargo, Benji Espinosa dice que esto es inconstitucional, no se puede, pero ya hay precedente, ¿no? Pablo Sánchez lo ha hecho. Trató de explicar aquí en Exitosa que no, que era de otra manera, que había un papel, que era distinto, pero yo trataba de explicarle que era exactamente lo mismo. Entonces me baso en eso. Ya hay un precedente, ya está investigado por lo del MTC y ahora está investigado por lo de los ascensos. Entonces, dígame, todo esto, todo el ruido político que hay alrededor de él, no solamente ruido, sino investigaciones, colaboradores, Congreso, ¿en qué condición lo pone al presidente de la República legalmente y políticamente? Bueno, legalmente lo coloca en la situación de que debe ser investigado. Eso está fuera de cuestión. El artículo 117 prohíbe acusar penalmente, pero no investigar. Lo que ocurre es que si esa investigación concluye en que ha cometido los delitos, según la Fiscalía,
solamente se le puede iniciar un antejuicio para procesarlo penalmente el 2026. Esa es la situación legal. En cuanto al juicio político, la situación legal es que si en esos hechos hay infracciones constitucionales, el Congreso lo puede destituir por haber incurrido en infracción a la Constitución. Ese es el panorama. Es legal, jurídico y con consecuencias políticas. ¿Y qué infracciones constitucionales ve usted? ¿Hay más que no haber ido a la Comisión de Constitución, que todos los peruanos estamos obligados a ir a la Comisión de Constitución, comparecer a la comisión, frente a la Comisión de Constitución, porque Benji Espinosa dice de que él tiene un fuero especial, que el presidente no tendría por qué acudir? No existe ningún foro especial. Lo que existe es el deber de comparecer. La cuestión formal consiste en que la comisión concurra a Palacio para que se revise ahí la comparecencia. Eso ocurrió, pero no hay ninguna norma de excepción que impida que el presidente, que exonere al presidente ni a nadie del deber de concurrir de comparecer ante las comisiones investigadoras. Por otro lado, las infracciones constitucionales que se mencionan en el informe se refieren a artículos bastante genéricos, no tan claros como el artículo 97, que establece el deber de comparecer ante las comisiones investigadoras. Le corresponderá a la comisión permanente vincular la conducta con estas normas genéricas. No aparece tan claro en qué consisten las infracciones constitucionales. Se habla de normas que hablan del deber de dirigir la administración pública, pero no aparece muy claro cómo, por lo menos en la argumentación, cómo las conductas infringen esas normas. Eso le corresponderá en la comisión permanente a la subcomisión y a la misma comisión establecer ese vínculo con más claridad si es que considera que hay una infracción que merezca ser sancionada. Muy bien, nosotros hemos tenido acceso a una carta de la Embajada de la República Popular China y apelo a su expertise en temas constitucionales, ¿no? Porque una embajada diciéndole al Congreso de que nosotros nos llevamos muy bien, hacemos negocios, de que nuestro trato comercial es excelente, pero nosotros, a raíz del tema sino del puente Tarata, nos hemos dado cuenta, porque los empresarios peruanos salieron a decir que estaban en desventaja porque siempre las empresas chinas tenían como respaldo al gobierno de la China, ¿no? Entonces salen a decir, la parte china se opone enérgicamente a la politización de las cuestiones económicas y la intervención política a las cooperaciones económicas y comerciales normales. Se opone a las especulaciones e insinuaciones infundadas sobre supuestas irregularidades, ¿no?, en las acciones de las empresas chinas y su personal en el Perú. Esperamos que las partes concernientes abandonen los prejuicios ideológicos, cumplan con los principios del mercado de competencia justa y mantengan un ambiente de mercado justo, equitativo y no discriminatorio. Entonces, exitosa. ¿Hasta dónde puede llegar una embajada si es que de lo que estamos hablando es de un ámbito meramente jurisdiccional? Es decir, la justicia está tratando de establecer, no ha acusado a nadie, está tratando de establecer si hay corrupción o no en la entrega de licitaciones. Sí, bueno, las posiciones de las embajadas reflejan la posición del Estado. Así es. Del Estado al cual pertenecen, pero no vinculan, no obligan a los órganos jurisdiccionales ni a los órganos parlamentarios. El Congreso, la Fiscalía podrán tomar eso como una referencia de la posición de un Estado, y nada más que eso. Esa es la relevancia que tiene ese documento. No es inmiscuirse, no es presionar, no es, porque ya una carta así de esa naturaleza no es cruzar una línea que no debería, porque
Aquí se habla de politizar, se habla de casi no especular, insinuar, sacas en cara la cooperación que te dan, pero acá todas las empresas, me imagino, tienen el mismo sometimiento a la justicia peruana, ¿no? Si haces algo mal, como las brasileras, tienes que responder. Sin la menor duda, pero precisamente por eso los jueces, los fiscales y el Congreso no están obligados por lo que dice esa carta. Ahora el Perú tampoco puede obligar a la República Popular China a pensar distinto. Es su posición y el Perú diplomáticamente establecerá lo que corresponda si es que esa carta, ese documento le parece ofensivo ya en el plano de la relación diplomática. Pero los jueces no están obligados, los fiscales tampoco y el Congreso tampoco, por los términos de esa carta. Muy bien, yo no estoy muy al tanto y quiero que usted me saque de la duda si estas medidas que ha tomado Samir Villaverde, que ha solicitado garantías para su vida, son medidas constitucionales, son medidas que para velar por su vida, ¿no? Entonces, estas medidas que él dice que es para velar por su vida y responsabiliza al presidente de la República, ¿esto se puede convertir en algo después? ¿Le puede traer cola después? ¿Esto puede traer cola también al ministro al hacer una especie de vigilancia? Y si la vigilancia tiene que ser... siempre hemos visto que la vigilancia, por decir, Pablo Sánchez mostró un documento para que Semanche haga la vigilancia y la hizo aparentemente mal, ¿no? Entonces, o un juez es el que ordena una vigilancia. Entonces, aquí tendrían que mostrar un documento para la vigilancia de Samir Villaverde, ¿o no? Karina, todo eso tiene lugar en el contexto de un procedimiento penal. Penal, no es muy mi bien. especialidad, no conozco los muy detalles, te pido que me exoneres de responder esa pregunta, porque no hay le haría problema. mal a tu programa que dé una respuesta por aproximación en algo que no conozco. No hay problema. Yo dije, de repente el tema constitucional tiene que ver con los derechos, ¿cómo se llama? De la vida, ¿no? O sea, porque él está pidiendo el tema de las garantías para su vida. Pero bueno, dejamos eso allí. También le quería preguntar yo sobre el tema de la bicameralidad, ¿no? Se han presentado una serie de rectificaciones. Hay un texto sustitutorio. Habían problemas en llegar a los votos y a pesar del texto sustitutorio no van a llegar a los votos, no se ponen de acuerdo. ¿Usted cree que este texto todavía se puede mejorar? Todo se puede mejorar. ¿Usted cree en la bicameralidad o mejor este Congreso no la debe hacer o no cree en la bicameralidad? Yo creo que este proyecto, el elemento central de este proyecto y que se mantiene en el texto sustitutorio no es la bicameralidad, es la reelección parlamentaria. Por eso es que todos los cambios que se han hecho durante la semana, en la cual hasta los congresistas de la derecha han dicho que no hay los 87 votos, por lo cual sería extrañísimo y alarmante que hoy día se consigan, todos esos cambios, ninguno ha consistido en eliminar la reelección, que es el núcleo de este proyecto y que ha sido defendido por quienes lo elaboraron. Sin embargo, la reelección parlamentaria ha sido rechazada en referéndum por el 80% de peruanos. Hoy día el 92% de peruanos rechaza al Congreso y a los congresistas, y entonces sería dramático que este Congreso, en ese contexto, apruebe una reelección que les va a permitir a ellos postular a la reelección como diputados para el periodo 2026-2031 y para senadores el 2031 a 2036. O sea, este proyecto les permite a los congresistas actuales tener 14 años de carrera política hacia el futuro. Eso es realmente lamentable porque se trata de una clase política, la clase política en el Perú merece ser renovada.
esta clase política ayer ha derrumbado la reforma universitaria. Ayer ha dicho que el Perú no debe ser sede de la Asamblea General de la OEA porque no hay que poner baño neutro. Entonces, el Congreso debe ser consciente de que en esas condiciones no puede aspirar a presentarse como la opción de una clase política a 15 años, a 14 años adelante. La reelección en el Perú ha fracasado. Entre el 2021 y 2018 se formaron una clase política con parlamentarios que tuvieron 15, 17, 12 años y al final fueron repudiados por la población. Pero es verdad también que el número de la reelección no sobrepasa el 20%, ¿no? Es decir, la gente se da cuenta y no los reelige. Sí, pero reeligió precisamente a aquellos que utilizaban el Parlamento como plataforma de campaña, que no presentaban proyectos de ley, que salían en televisión semanalmente, que hacían reír a la gente, que no iban a las sesiones decisivas cuando había que votar, se ausentaban, se enfermaban, viajaban, algún problema y no acudían. Entonces, esos eran reelegidos porque utilizaban su curul parlamentaria como plataforma de campaña y en su circunscripción conseguían los votos. Y eso determinó que el 2018 el pueblo se haya hartado de esas carreras políticas y dijera no a la reelección. Pero nosotros, doctor, tenemos mala suerte, no sabemos elegir. ¿Qué dice la data internacional? Es decir, la reelección no existe en el resto de países porque me imagino que cuando se hace bien un trabajo, se queda, ¿no? Y cuando se hace mal, nosotros tenemos que ser conscientes de lanzarlo y no volver a elegir a esa persona. Exactamente. Lo que ocurre es que en otros países la vigilancia ciudadana sobre el parlamentario es mucho más intensa. Aquí en el Perú las circunscripciones son demasiado amplias, le permiten a los parlamentarios en la semana de representación sobre todo hacer campaña, con promesas, con espectáculos, y entonces resulta que engatusan a la población y son reelegidos, pero luego la población 18 años después se da cuenta de eso y dice no a la reelección. Y esto puede volver a pasar ahora, porque los parlamentarios están demostrando que no están en un nivel acorde con las necesidades de la población y sin embargo pretenden forjarse una carrera política de 14 años en adelante con la reelección. Claro, y ahora tienen 6% de aprobación, imagínense, nadie quiere eso. Lo que se ha quitado la tercera denegatoria de confianza, se deja en 2, los pueblos indígenas tendrían representación y hay ajustes para designar al Contralor del Pueblo. Todavía no sé si se ha quitado el tema de que ellos van a meter las manos en los órganos electorales. No, pero ese cambio ya se había hecho hace una semana. Decidido, o sea, eso no es una novedad. Muy Curiosamente bien. Se presenta como nuevo algo que ya estaba suprimido. Lo que se mantiene es el problema de la reelección, en que en el Perú no funciona ni ha funcionado. Tendrá que pasar mucho tiempo para que se conforme una clase política que merezca la pena hacer carrera política por el compromiso que demuestra con su trabajo. Eso no ocurre ciertamente ahora. Los parlamentarios de ahora o de hoy podrían dar una señal importante, un gesto de prestigio al Congreso y decir, nosotros vamos a trabajar por el país y no por la reelección, por lo tanto no la aprobamos. Que la reelección surja después, cuando el pueblo aprecie que hay un parlamento que no trabaja para reelegirse, que no utiliza sus curules como plataforma política. Seremos el ejemplo de eso y más adelante que otros se reelijan y no nosotros. Si hace eso el Congreso, yo creo que remontaría el desprestigio que tiene hoy día. Pero si aprueba la reelección, creo que de 92% bordearían el 98% de desaprobación y no es cuestión de popularidad, es cuestión de desprestigio. Desprestigio a una institución que merece ser respetada. Una pregunta, cuando una persona está inhabilitada por 10 años, inhabilitada por 7 años, no puede ejercer cargo público, ¿no? Exacto. Muy bien. Entonces, yo quisiera saber por qué Martín Vizcarra
está haciendo un partido político, se supone que él encabezaría algo, si está inhabilitado, ¿qué promete? ¿Qué es lo que usted saca de esa campaña que está haciendo? Se toma fotos, y ya casi una infidelidad lo toma como un caballito de batalla. Está inhabilitado, ¿qué promete? Lo que ocurre es que el señor Vizcarra confía, no sé si con razón o sin razón, pero confía en que va a obtener la nulidad de su inhabilitación. Entonces, si se declara la nulidad de su inhabilitación, esta campaña estaría haciéndola para concitar adhesión para cuando esa inhabilitación se levante, y ahí sí podría postular y ejercer un cargo público si es elegido. Pero mientras la inhabilitación se mantenga, esta especie de popularidad que está consiguiendo, no le permite concretarla en el acceso a un cargo público, porque No le está sirve inhabilitado, para como tú nada. has mencionado. Claro, no le sirve para nada, está inhabilitado y bueno, vamos a ver qué es lo que se viene para adelante. Pero, ¿y cuál es el proceso que se sigue? Él está en el Poder Judicial. Tengo entendido que él ha planteado un reclamo ante la Corte, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No conozco el detalle de la impugnación que ha hecho. Muy bien. Muchísimas gracias entonces a Omar Cairo, constitucionalista, por estar aquí en Exitosa Perú.